¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. A mediados de este año se cumplen 60 años desde que fuera fundado aquí en Chile el Partido Demócrata Cristiano. Eso ocurría en 1957. Es un partido entonces de una larga historia en nuestro país, en nuestra política, y está cerca de tener que tomar una decisión que también puede hacer historia, ¿no es cierto? Las opciones están súper claras ahí. Una opción es quedarse en una coalición en la que se han sentido de alguna forma, diría yo, incómodos en los 3 años de infracción que va de este gobierno, participar en las primarias junto con ellos. Y la otra opción también está súper clara, retomar lo que alguna vez tuvo en su historia la ADC, que es el camino propio, no participar de esas primarias y salirse eventualmente por esa vía de la coalición a la que pertenecen. Hoy estamos con quien tiene un rol bien protagónico en este relato que yo estoy haciendo. Uno no sabe bien cómo presentarla. Es senadora por Magallanes, pero además es presidenta de su partido y además es candidata presidencial de su partido. Carolina Goich, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en esta hora, que son de alto interés público por la figura justamente de la senadora. ¿Candidata presidencial o candidata a las primarias, senadora? Candidata presidencial. Ajá. ¿Y eso qué significa? Traducido al español castizo. Candidatura en serio, más allá del mecanismo, porque yo creo que lo que nos jugamos ahora son más bien las definiciones de fondo. A mí me parece que la política ha estado bien metida como en la cosa más superficial. Allí hemos llevado el debate. Y esta candidatura y la democracia cristiana lo que quiere es recuperar la buena política. Y esa es la que se hace cargo más bien de la mirada país, de la construcción en esto, también de respuestas a lo que aspira la gran mayoría de los chilenos, en nuestro caso, en la gran clase media, la gente que nos quiere ver trabajando por ello, no en las diferencias, no en la pelea, no en la burbuja. Vamos a poder hablar largamente de los temas, senadora, pero usted sabe cómo somos los periodistas, de así como apremiantes la respuesta. Yo le preguntaba por primarias, usted y la ADC, o primera vuelta, usted y la ADC. Vamos a ver, el 29 tenemos nuestra Junta Nacional. Ahora la decisión que tomó el Partido Socialista, la bajada del lago, configuran un cuadro que hace mucho más difícil la primaria. Y yo en eso quiero hablar con mucha franqueza. Yo creo que no están las condiciones que imaginábamos inicialmente de los distintos partidos, de la centroizquierda. Y más todavía, algo que yo señalé el primer día cuando dije que estaba dispuesta a ser candidata de la democracia cristiana. Es un marco de acuerdo programático que nos trace una ruta sobre la cual podemos trabajar en conjunto, trabajar por el país en conjunto. Y eso está lejos de producirse. El tener un acuerdo parlamentario, porque en esto no nos perdamos, necesitamos los votos para aprobar los proyectos. Y lo tercero es un acuerdo de comportamiento político, el cómo procesamos diferencias que existen entre la centroizquierda, pero lo hacemos previo y después tomamos un acuerdo y ese acuerdo lo sostenemos. Vuelve a ir el mensaje entonces a los compañeros de coalición que son del Partido Comunista. Si usted dependiera, senadora, y de nadie más, yo sé que depende de la Junta Nacional que está citada para el 29 de abril, pero si usted tuviera que individualmente tomar la decisión, ¿se inclina hoy por primarias con los datos de hoy o se inclina usted por primera vuelta siendo usted protagonista de esa historia? Acá la democracia cristiana va a ser protagonista de esta historia. Con esa claridad te lo digo, esta es una candidatura en serio. Yo te reitero, yo veo más difíciles hoy día las condiciones para una primaria y va a ser una discusión que vamos a zanjar. El escenario que describen algunos senadores, que si usted va a una primaria con el único otro candidato hoy, que es el senador Alejandro Guillé, lo probable es que usted pierda esa elección y quede usted y su partido obligados a apoyar en la primera vuelta al senador Guillé, porque esas son las reglas del juego de una primaria, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa con eso? ¿No le da garantías el senador Guillé? Porque, para ser franco, no ha abierto la boca él en materia programática y está apoyado hasta ahora por 2 partidos, el radicalismo y el socialista, que han sido socios históricos desde la concertación de ustedes. ¿Cuál es el problema con Guillé? Más que el problema con Guillé es toda la introducción que tú haces, que ha sido la conversación que hemos tenido todos estos días. ¿Qué es el mecanismo? Y estamos pegados conversando el mecanismo. Y el mecanismo tiene que obedecer a una discusión más de fondo, de cómo nosotros construimos una mirada de país. Y a mí lo que me interesa es que hoy día conversemos cómo vamos a enfrentar la reforma previsional. Hoy día ya estamos medio complicados la nueva mayoría, los partidos de centroizquierda, para ponernos de acuerdo.
Entonces, yo quiero tener certeza de si en esto somos capaces de sostener un acuerdo que nos permita mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores, establecer un sistema que es distinto a los de la AFP, ¿no es cierto? Que además regula y transparenta el sistema AFP. De paso, hoy día presenté un proyecto en esa línea, en cómo nosotros, así como conocemos el patrimonio y los intereses de los políticos, que también los conozcamos de quienes están en los directorios de las AFP. Me parece lo mínimo. Sí, por supuesto. Después, hay un montón de temas. Así como en la AFP, ¿cómo somos capaces de garantizar una reforma a la salud? Porque ¿qué nos pasó ahora? ¿Qué nos pasó durante este gobierno? Nos habíamos comprometido en materia de ISAPRE, pero hubo un sector más de izquierda, ideologizado, que dijo, no, acá no podemos validar el sistema privado de salud, sino que tenemos que hacer una gran reforma. ¿Y a quién dejamos de responder? A la gente que hoy día está en más vida, al enfermo que por enfermarse hoy día está cautivo de su preexistencia. Eso es lo que no nos puede pasar. Por supuesto, yo quiero llevarla también a alguna acusación que se ha hecho respecto al Partido Socialista y su decisión de nominar a Alejandro Guillé y no a Ricardo Lagos, que es un histórico, aunque no milita hoy día. Y esa acusación apunta a que actuaron con cálculo político, vale decir, las encuestas le dan una ventaja apreciable respecto de Lagos al senador Guillé, por ende él es el nominado en razón de poder ganar o ser competitivo en una elección. La DC no está actuando con el mismo criterio al no ir a la primaria, porque casi de seguro hoy la pierde en materia presidencial y tomarse el tiempo que falta a diciembre para ver si se crece o no. Si hubiéramos tomado ese criterio, como muchos decían, ustedes no tienen candidato, eso nos lo decían hace varios meses, cuando estábamos en la municipal. Así que yo creo en absoluto. Nosotros, al contrario, lo que dijimos, vamos a hacer las cosas distintas. Cuando nos decían cuál es el nombre de su candidato, dijimos, primero vamos a discutir el programa. Recorrimos las 15 regiones en un proceso de discusión programática con la gente, con las bases, generamos las condiciones internas para que esta sea una candidatura de toda la democracia cristiana que busca representar al centro político y definimos nuestra candidatura. Que de repente partimos al revés. Y en eso nosotros no vamos a caer en una política que responde a la encuesta, que responde a la calculadora. Lo que queremos es recuperar la política en serio. Y esa es de la mirada un poquito más larga. Hay varias otras suspicacias. Otra cosa hubiera sido la primaria, se dice, con Ricardo Lagos en carrera. Y ahí la DC sí va a primaria. ¿Por qué esa diferencia, senadora? El senador Guillé está muy lejos y Lagos muy cerca. Porque esto tenía que ver con generar condiciones de equilibrio en una competencia. Cuando tú estás en una coalición, no se trata de todos contra uno o arrinconamos a la DC. Yo también creo que aquí hay quienes ven más bien una coalición de izquierda, donde no necesariamente está la DC, al contrario. Yo soy de las que creo que para dar gobernabilidad y para tener cambios con gobernabilidad es necesaria la alianza entre el mundo de centro y la izquierda. Eso le aporta a la democracia cristiana. Eso es lo que yo aspiro, además, con mi candidatura a representar. En la conversación que hemos tenido hoy de la mañana con el Partido por la Democracia en ambas directivas y que he tenido con varios socialistas, el cómo nosotros somos capaces en eso de representar una mayoría del país y crecer, sobre todo, ¿no es cierto? Sí, claro. Y pensando además en gobernar. Si esto no se trata solamente de ir a una primaria, de quedar presas de un mecanismo que es camisa de fuerza, sino cómo gobernamos el país y entregamos el mejor gobierno a nuestro país. Ahora, si usted va a primaria, a primera vuelta sin ir a la primaria, seguramente tendría que ir con la DC con una lista parlamentaria propia, sin los aliados. Eso podría significar, y hay algunos cálculos bien dramáticos, una merma de diputados electos para la DC bien grande, de 25, 26, que podría ir o obtener la DC yendo con la nueva mayoría a 13, 14, dicen algunos. Son 10 o 12 diputados menos. ¿No es un costo muy alto, senadora? Yo creo que hoy día estamos en un punto, una suerte de punto de inflexión. Los partidos de la centroizquierda. De redefinición. Donde tenemos que ser capaces de abrirnos a mecanismos distintos. No tenemos por qué mantener la inercia de lo que hemos venido haciendo. Y es más, es necesario. Porque nosotros no tenemos un 80% de evaluación positiva. Aunque implique costos electorales. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Hoy día yo no veo que haya ningún problema en que tú puedas tener 2 candidatos a primera vuelta y tener una lista parlamentaria común. Es más, es extraño. No es tan extraño, mira, porque el Partido Comunista conversa con el PRO, acuerda,
respaldo en segunda vuelta, acuerda, lista parlamentaria y hace acuerdo programático. Y lo hace mirando para afuera antes de conversar con los que estamos en el gobierno. Seguramente entonces, va a apoyar al candidato presidencial de la mayoría. Uno podría decir, en esto no pecamos ni de venial para decirlo en chileno, al contrario. Pero vuelvo yo. Que las discusiones respecto de la mecánica electoral tienen que obedecer un objetivo político. No podemos nosotros anteponer, es que tenemos que ir a primaria porque tenemos que ir a primaria. La primaria es un mecanismo para resolver una candidatura. Forma parte de las costumbres políticas en Chile, pero en no otros es países, una imposición. La primera vuelta es la primaria. Pero por supuesto la primera vuelta puede ser mucho más participativa que una primaria, siempre que tengamos nosotros acuerdo en cómo caminamos. Y ahí lo que yo espero es que esa ruta esté clara y al frente tenemos, a la derecha, al frente tenemos un proyecto distinto que le voy a preguntar por los apoyos que se han empezado a rebarajar o a buscarse en estas horas, pero antes, ¿qué le responde? Porque está lleno de suspicacias, yo le decía. Y hay otros que dicen, o ¿qué le responde usted a los que dicen que esto de que usted diga que la candidatura es en serio y que va por fuera no es otra cosa que mejorar la posición negociadora de la ADC en términos justamente de lista parlamentaria? A ver, para después bajar esa candidatura a cambio de mucho mejor y mayor cupo para la ADC. Yo soy de las mujeres que jamás en política me prestaría para eso, jamás. O sea, yo soy de las que actúan esto por convicción, no por cálculo. Tenemos además un partido que hoy día, algo que no se daba hace varios años, actúa unitariamente, con todas nuestras diferencias, en una sola voz, y que lo hace para recuperar el espacio que la democracia cristiana tiene que recuperar y tiene que representar en este país. O sea, ese es el objetivo de esta candidatura, si no, no tiene sentido. Ahora senadora, siendo franco, si uno mira las encuestas, yo sé que están en entredicho las encuestas, pero ni en primaria ni en primera vuelta su opción, estaba leyendo las cifras, parece tener chance hasta ahora. Su candidatura no termina de obtener la adhesión ciudadana que seguramente usted hubiera esperado. Me gustaría saber si usted admite eso y cómo se lo explica, si es que para usted es así. Hay una candidatura que cumplimos un mes, justamente hoy día, un mes de que fui proclamada. Sí. Yo tengo mis cuestionamientos a las encuestas, pero no es el rol de las encuestas definir candidaturas. Y las elecciones se ganan trabajando en terreno, que es lo que estamos haciendo, construyendo propuestas. Yo ahí, si uno hubiera dicho hace un par de meses íbamos a estar en el escenario de hoy día, probablemente nadie lo podía haber anticipado. Entonces, son un dato que uno sin duda lee, pero no determina nuestra decisión. Sí, ¿cómo piensa modificar ese escenario? Porque se ha dicho que va a ir detrás de los apoyos eventualmente del PPD, del propio Ricardo Lagos. Hoy día lo vimos hablando con José Miguel Insulza, del Partido Socialista. Entiendo que se ha comunicado con el senador Carlos Montes también, del círculo más íntimo, cercano y duro de Ricardo Lagos. ¿Va a buscar el apoyo del PPD derechamente, por ejemplo? Por supuesto, y hoy día lo conversamos y fundamentalmente a partir de la propuesta programática que habían trabajado. El PP hoy día me entregó formalmente el texto con el trabajo que además yo creo que es muy valioso, que no podemos perder. Allá hay un esfuerzo importante de renovación de cuadros técnicos. Porque uno podría pensar que el PP es más del mundo PS, ¿no? Hay varias coincidencias y a mí lo que me interesa en esto ser de alguna manera un factor para rearticular un proyecto de centro-izquierda que mira hacia el futuro, que es capaz, además, en esto, de dejar de lado la retroexcavadora, por un lado, o yo hablo de la empresa de demolición, que viene a hacer todo de nuevo. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que construyamos sobre las cosas buenas que se han hecho. Si un país no se hace de nuevo en 4 años, una política que es mucho más dialogante, que da certeza más que generar incertidumbre, pero que sí es un proyecto que busca crecimiento y crecimiento con equidad, crecimiento para todos, no solo para algunos. Ahí hay una lectura clara de lo que queremos hacer. ¿Y usted siente que usted está más cerca de Ricardo Lagos de lo que está Alejandro Guillé, por ejemplo? ¿Qué mensaje ha recibido? Usted habló con el expresidente Lagos. ¿Qué mensaje ha recibido de él? Un mensaje muy fraterno, el mismo le entregué yo, en ánimo, el compromiso de trabajar en conjunto con los equipos programáticos. Yo veo en esto la candidatura de Alejandro Guillén más izquierdizada. ¿De lo que está Lagos incluso? Por supuesto. Y está más cerca de Lagos por en esto, más que cerca de Lagos, más de un entendimiento entre el centro y la izquierda, de la centroizquierda, que además ha permitido, cuando uno mira la historia de nuestro país, quizás dar los mejores años de progreso y desarrollo a Chile. Y qué es lo que uno tiene que proyectar, pero hoy día desde los nuevos desafíos del futuro.
Eso es con recetas distintas en materia de recuperación de nuestra economía, que tienen que ver con la incorporación de la tecnología, con una diversificación de la matriz productiva que no puede ser solo extractiva, de recursos naturales primarios, que mira efectivamente la capacidad de emprendimiento de nuestros jóvenes. Y ahí hay muchas ideas en materia energética, no sé, podríamos hablar ahí, hemos trabajado y a mí me entusiasma muchísimo mirar a las regiones, un territorio que muchas veces decimos es uniforme desde el centro y que desperdiciamos. Y además la escuché, sí, en alguna parte, perdón, senadora, hoy, que usted creía, me llamó mucho la atención el tema, que hay un mundo de, decía usted, o le preguntaban, de centro derecha que usted cree que podría estar disponible para votar por usted. Ahí me preguntaban qué pasaba. ¿Usted cree realmente eso? No, yo soy, en esto represento una candidatura de centro izquierda, claramente. Sí, porque... pero si hay alguien que quiere votar por mí, que vote, bienvenido. Pero el candidato de la derecha es Sebastián Piñera. ¿Sabe lo que pasa? Que ahí hay diferencia sustantiva. Lo que pasa es que esto yo se lo he preguntado muchas veces antes a presidentes de su partido, expresidentes de su partido, parlamentarios de su partido, y siempre le pegan un portazo cualquier acercamiento con la derecha o la centro derecha. ¿Usted está abierta a eso o también es portazo? Nosotros ahí, nuestro domicilio político es la centro izquierda. El de la democracia cristiana, esto no solo lo digo yo, es acuerdo de nuestra Junta Nacional. No es el domicilio político de la ADC en el mundo, en Alemania y en otras partes. Pero esto tiene que ver con nuestra construcción política en el Chile. Y tiene que ver desde la recuperación de la democracia, donde nosotros hicimos la alianza justamente esto que llamamos habitualmente el eje histórico, del centro con la izquierda, de los socialdemócratas y los socialcristianos, que además da gobernabilidad a nuestro país. Como ese núcleo histórico está por desaparecer o desapareció o está en riesgo de desaparecer, claro, se abren otras alianzas posibles. Por eso le pregunto si, por ejemplo, usted estaría disponible para pactar con alguien que viene de la derecha con más amplitud, liderado por Lili Pérez. Yo aquí valoro mucho más la postura hoy día del PPD, que dice recuperemos esto, que es de la política más moderada, de cambios progresivos. Creo que respecto a los otros partidos hay que tener mucha claridad de qué es lo que están pensando del proyecto político. Ahora, volvamos a las diferencias con eventualmente Alejandro Guillé, que se ha definido él políticamente como un continuador, acentuador de lo que han sido las reformas que ha hecho este gobierno de la presidenta Bachelet. Alguien se preguntaba en un programa el otro día por qué la senadora Goich podría tener diferencias con el senador Guillé si ha apoyado prácticamente sin ningún reparo ni matiz, como se dice en la democracia cristiana, prácticamente todas las reformas que ha planteado el gobierno, la tributaria, la laboral. Incluso cambió usted de opinión en materia del proyecto de aborto en 3 causales. ¿Cómo que cambió de opinión? Usted en algún momento hizo una declaración aborto no muy prohibida y después se mostró partidaria eventualmente votar a favor de... ¿Sabes qué nos hace tan mal en este país las caricaturas? ¿No es así? Nosotros, no, por supuesto que no. ¿Cuál es sea, yo siempre dije, y yo te invito a revisar las declaraciones de mi campaña. Cuando me preguntaron del tema del proyecto de despenalización, y acá no puede ser que en este país la respuesta que damos a una mujer frente a una situación de un embarazo producto de una violación o en estas causales sea la cárcel. ¿Usted se estuvo abierta al tema aborto, senadora? Yo tengo dudas. A discutirlo en estas 3 causales y a votarlo a favor. ¿Siempre? Ahí he argumentado en estas 3 causales. Por eso le digo, no, pero siempre estuvo dispuesta a votarlo en las 3 causales. Y te invito a revisar mis declaraciones. Es una previa, entonces. Yo por eso te digo, una cosa distinta hace algunos años. Y cuando decimos que uno ha aprobado los proyectos de gobierno, no podría ser de otra manera. Si uno es parte de una coalición. Pero sí tuvimos discusiones importantes en educación. Recuerda que el proyecto que ingresó es bien distinto al proyecto que salió. Incorporamos de partida todo lo que tiene que ver con educación técnico-profesional, en gratuidad, por ejemplo, o en el proyecto de inclusión. Y ahí la democracia cristiana hizo aportes sustantivos a mejorar los proyectos. Somos una coalición, dice usted, pero tengo la impresión yo que usted está hoy día, a diferencia de algún tiempo atrás, algo más distante de la gestión del gobierno. ¿Es así o estoy equivocado? Cada vez que hemos encontrado cosas que hay que mejorar, lo hemos planteado. Y yo con mucha claridad lo he planteado donde corresponde. Y si no hemos sido escuchados, lo he planteado con más firmeza. Porque yo creo que eso también significa lealtad. Cuando hay cosas que hay que corregir, plantearlas. Y no hay duda que hay cosas que tenemos que hacer mejor como coalición, en que nos hemos equivocado. ¿Y como gobierno? Como gobierno también. O sea, ¿cuántos debates a propósito de la reforma nosotros debimos haber dado internamente?
o hay proyectos que claramente tenían deficiencias técnicas que tuvimos que corregir en el Parlamento. Y eso nos ha costado caro. Nos ha costado caro porque no hemos instalado cosas buenas que hemos hecho, más que por las cosas que hemos hecho, por el cómo. Hoy día, quien duda de la importancia de la gratuidad para los jóvenes. El otro día estaba en La Pintana, 1.300 chiquillos que hoy día tienen educación superior gratuita. Pero todas las discusiones que tuvimos previas, la incertidumbre que generamos, hace que la gente no lo valore como instalamos. La economía se cayó y no alcanza la plata, senadora. A la vuelta de la pausa, lo invito a hacerla. Lo voy a invitar a soñar, si usted fuera presidenta. Vamos al corte y regresamos al corte. Bien, estamos de regreso con la senadora Carolina Goch, presidenta de la Democracia Cristiana, además candidata presidencial de su partido. La quería invitar yo a soñar, senadora, un rato en voz alta, si usted quiere, si la DC tuviera realmente la posibilidad de volver a hacer gobierno, de volver a gobernar, a ser presidente usted. ¿Qué es lo que debiera hacer sí o sí un gobierno de la Democracia Cristiana al instalarse en Palacio ahí? Un muy buen gobierno, primero. Gestión. El recuperar la ética de hacer las cosas bien, lo primero. Digo, probidad, el freno tajante, así nítido a prácticas corruptas. Yo creo que eso es muy importante. Lo segundo, recuperar el dinamismo en nuestra economía, pero hacerlo con rostro humano. Eso es muy importante para mí. No es cualquier crecimiento, sino un crecimiento que pone al centro a las personas. ¿Usted tiene identidad en eso con lo que decía la presidenta Bachelet hace unos pocos días, que a ella no le importa tanto un crecimiento brutal de la economía si es que no mejora la vida de las personas? ¿Usted piensa lo mismo? Absolutamente. ¿De qué nos sirve crecer si eso solo se acumula en algunos? Si no significa para la gente mejor calidad de vida. Y en eso, si tú me preguntas de verdad, lo que yo aspiro siendo presidenta de Chile es que las familias puedan tener más tiempo con sus hijos. Cosas que son cotidianas, que son las que te pide la gente. Ir a trabajar y tener un sueldo justo por eso. Ojalá vivir en una ciudad donde te demores menos en transportarte, porque son horas y horas que no tengas que llegar a fin de mes pensando en cómo pagas el crédito de consumo, donde confiemos un poquito más entre nosotros, donde reconstruyamos lazos en vez de competir con el otro, que podamos ser un poquito más solidarios, donde nuestros viejos no estén botados, donde podamos enfrentar los temas de salud mental, que hoy día vivimos los chilenos, somos de los países con peores indicadores en materia de salud mental. Y mi primera ley, que ya está definida. La primera ley. La ley general. Carolina Goch ahí debajo del cuadro Higgins. La tengo lista. Es la Ley General de Cáncer. O sea, no puede ser que nosotros en materia de salud... personal traumática esa. No traumática, pero usted importante, senadora, sustantiva. Lo que pasa con el cáncer en Chile. Y yo tuve la posibilidad de estar acompañada, de tener un diagnóstico oportuno, y yo quiero que todos los chilenos y chilenas, toda la gente en nuestro país pueda tenerlo. Y porque estamos en condiciones. Entonces no puede ser que una enfermedad que ya es casi primera causa de muerte no tenga el esfuerzo integral que podemos y sabemos hacer, desde la prevención, la detección precoz, el cómo damos a los papás la posibilidad, a los papás y mamás la posibilidad de acompañar a sus hijos con una licencia cuando tienen un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, avanzar en la investigación. Ahí tenemos una propuesta que además construimos en conjunto con la sociedad civil, con las sociedades médicas. Esa es la primera ley que yo voy a presentar como presidenta de Chile. Yo decía al comienzo que la DC cumple 60 años este año, mediados en junio creo que es, de la fundación de la Falange ahí, y venían del Partido Conservador, algunos ahí formaron este Partido Demócrata Cristiano que cumple 60 años, que ha tenido una larga historia. El gobierno de Eduardo Frei Montalva fue el gobierno de la Revolución en Libertad, de la Marcha de la Patria Joven, grandes transformaciones, de la reforma agraria que cumple 50 años también este año, ¿no? Luego vino Radomiro Tomic con un programa muy radical, de muchos cambios también, muy parecido en algunos puntos al programa de Salvador Allende, que gana esa elección, Tomic sale tercero y la DC pasa a ser una opositora súper férrea al gobierno de Allende. Luego viene el golpe, salvo 13 militantes, valida inicialmente ese golpe. La Democracia Cristiana se transforma muy luego en opositora a Pinochet. En fin, el retorno de la democracia viene con toda la mística, con dos gobiernos de Selwyn y Frei Ruiz-Tagle. Pero cuando cierra la puerta por fuera Frei Ruiz-Tagle en el 2000, tengo la sensación yo que la Democracia Cristiana decae fuertemente, senadora, empieza a perder muchos votos, 1 millón se dice votos menos tiene hoy día la Democracia Cristiana respecto de esos años, y pasa a un poco segundo plano, detrás de lógicas más de izquierda, o de izquierda a izquierda y no de centro izquierda. ¿Qué me culpa hace la Democracia Cristiana? ¿Quién es la Democracia Cristiana hoy día después de toda esta historia?
¿Qué es ser demócrata cristiano hoy día? Bueno, desde el mea culpa, yo creo que hay un espacio que nosotros hemos dejado y que tenemos que ser capaces de recuperar. Y que es un espacio que además hace mucho sintonía cuando uno habla de un proyecto progresista, que más progresismo que pensar en esta perspectiva comunitaria, que es una perspectiva solidaria, el poner la economía al servicio de la gente. Eso también tiene que ver con recuperar la política y la buena política. Cuando tú hablas del partido de Frei Montalva, sí, uno no puede evitar pensar no solo en lo que fueron las grandes reformas en materia de vivienda, de educación, el atreverse además a pensar un Chile distinto en eso, sino también en la participación de la gente. Y yo creo que hoy día nosotros tenemos un desafío, que es de recuperar la política, de recuperar la confianza. Esa es la confianza no solo en la política, sino también en nosotros, en lo que somos capaces de hacer. Y nosotros partimos por casa. Partimos en un tema interno que es fundamental para poder sostener una candidatura viable, que es estar unidos. Quizás desde el mea culpa, el peor pecado de la democracia cristiana ha sido los dardos entre nosotros. Y por eso yo digo, cuando partimos unidos en una candidatura, partimos construyendo sobre roca firme. ¿Y no hay matices en la democracia cristiana respecto de su candidatura, senadora? No hay quienes perciban a Guillé como un hombre que está mejor posicionado y por ende haya quienes estén pensando en, oye, ojalá se resuelva a favor de él porque le puede plantar cara a Piñera. No. Hay quienes lo quisieron plantear inicialmente como que aparecieran los demócratas cristianos y todo eso se despejó. Y yo reconozco el 11 de marzo como la Junta Nacional en un partido donde tenemos distintas posiciones internas y que eso es legítimo, es lo más parecido a una familia, a la sociedad, pero generamos un acuerdo y un acuerdo unitario, que es quizás lo que más me entusiasma a mí. Y entusiasma en terreno, en las bases, y ahí les he pedido yo a todos que salgan a recorrer, que armemos esta propuesta de programa, pero que lo hagamos escuchando a la gente, dialogando, volviendo un poco a la esencia de lo que tenemos que hacer. Yo creo que la política se ha desconectado mucho de lo cotidiano, mucho de la vida de la gente, y es ahí donde tenemos que volver. Cuando uno busca la definición de la democracia cristiana, la historia, en libros, en internet y qué sé yo, aparece, bueno, parte de esta historia que yo he citado hoy día, y aparece definido como un partido reformista. Van a quedar en camino, senadora, varias reformas en este gobierno. La reforma probablemente de las pensiones, encaminada sin acuerdo, al parecer. La reforma de la educación superior probablemente tampoco plenamente, pero yo le quiero preguntar cuál sería la reforma pendiente que usted, si fuera presidenta, iniciaría. ¿Qué le hace a Chile falta reformar profundamente que la democracia cristiana quisiera hacer o encabezar? Sin duda pensiones, la gran reforma a la salud que estamos construyendo. Yo en pensiones espero que avancemos ahora, que no esperemos al debate presidencial el próximo año para mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores que lo necesitan hoy día. Y espero que en eso pasemos la prueba, sobre todo los partidos de la centroizquierda. Creo que tenemos una oportunidad, nadie entendería que no lo hagamos y estamos colaborando activamente desde la democracia cristiana. Lo segundo es una gran reforma a la salud. A nosotros nos queda pendiente la reforma a la ISAPRE, pero eso tiene que ver también con cómo nosotros fortalecemos el seguro público. Tenemos un importante desafío en materia de infraestructura hospitalaria, donde nosotros no tenemos por qué cerrarnos a la colaboración de los privados, una fórmula de concesiones de solo infraestructura. No, yo creo que en esto tenemos que preocuparnos de cómo los mecanismos están al servicio de la gente, y en eso no hay prejuicio. ¿Por qué? Te fijas, necesitamos mejor infraestructura, pero también una ley de salud mental, yo te planteaba la ley de cáncer, y un fortalecimiento de la atención primaria que permita ahí aumentar la resolutividad y esta perspectiva que es mucho más preventiva de la salud, no la curativa. Nos van a tirar la música, senadora, se nos fue por hambre. Y las regiones, tercera reforma a regiones. Déjame solo enumerarla porque yo que soy de Magallanes no tienen que contármelo. Nos van a sacar del aire, ya estamos súper pasados. Senadora, un gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Con usted nos reencontramos mañana.